Buenas tardes a todos. Arratsaldeon eta ongi etorri. Damos la bienvenida a Eric Berenguer para la primera conferencia del ciclo Una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad. Eric es psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con experiencia de muchos años en clínica con niños y adolescentes y asesor de distintas instituciones en Cataluña. El título de su conferencia es un título fuerte: La invasión de los diagnósticos en la infancia, autismo, TDAH. Creo que el tema de hoy es de interés tanto para profesionales de la clínica como de la educación, como también para los padres. Incluso toca la fibra de lo más delicado, la infancia. ¿Qué ocurre en nuestro tiempo? Comandado por el discurso de la ciencia y del capitalismo. En la actualidad, la ideología de la evaluación y el protocolo llevan a establecer etiquetas cerradas que permiten clasificar y plantear el tratamiento e incluso medicar de una forma uniforme y estandarizada. Quizás esto en principio da algo de alivio, de calma al profesional. Es que es un hiperactivo. Incluso al niño, que puede nombrarse, tener una identificación, por ejemplo, como es que soy hiperactivo. Pero, ¿acaso no cierra ya de entrada toda pregunta la posibilidad de particularizar, de singularizar cada caso uno por uno? Desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿qué se puede decir? ¿Tenemos alguna otra manera de tratar esto? Bien, le paso la palabra a nuestro ponente de hoy, a Enric. Bienvenido. Gracias. Bien, la invasión de los diagnósticos en la infancia tiene, para empezar, un sentido sencillo, ¿no? Y es que, como alguien que hace años que he trabajado en el ámbito de la infancia, porque he tenido la suerte de estar en distintos dispositivos de salud mental y en instituciones en los que se daba lugar para el psicoanálisis, en los que se trataba a niños de distintas problemáticas. Y ya después de unos cuantos años, incluso décadas, ya, lamentablemente uno ya empieza a contar en décadas, uno tiene una perspectiva, ¿no? Una perspectiva temporal, y entonces se pueden ver los cambios, ¿no? Se pueden ver cosas que realmente hace unos años eran muy distintas, ¿no? No voy a decir que los tiempos pasados siempre sean mejores, o sea, no se trata de eso, ¿eh? Incluso podría hablar de algunas cosas que han mejorado, ¿no? Y bueno, quizá también hablaré de eso, pero sí que el término invasión tiene que ver con esto, porque de alguna forma hace unos años, quizás no hace tanto, lo que llamamos la pequeña infancia, que es una división temporal un poco vaga, tampoco es que se pueda decir exactamente qué es, pero que más o menos intuitivamente, ¿no? Situamos entre los 0, los 3, 0,4 años, ¿no? De alguna manera ha pasado de ser un momento de la vida que quedaba un poco como fuera, ¿no? Fuera de la presión de ciertas exigencias, ya sea escolares o de la salud mental, y de alguna forma ha dejado de estar preservada, ¿no? Antes, por ejemplo, los diagnósticos que valían para los niños mayores o los adultos no se aplicaban de 0 a 3 años, por
ejemplo, partiendo de la base de que la pequeña infancia tenía una dinámica específica, basada que había toda una serie de fenómenos de desarrollo y de maduración que, bueno, hacían que era un tiempo específico de la vida, ¿no? Por parte de algunos psicólogos, corrientes psicológicas y también específicamente por parte del psicoanálisis, aparte de esta idea de que en efecto hay algo en el tiempo de la infancia que tiene que ver con el desarrollo, la maduración, también planteamos que hay un tiempo del sujeto. Es decir, el sujeto como tal está sometido a una temporalidad. El niño viene al mundo, tiene que asumir una serie de procesos. Encuentra al niño muchas cosas que están dadas cuando llega, pero el hecho de poderlas asumir es algo que requiere su tiempo. Y, digamos, hay una gran complejidad. Durante esa época vemos que se mezclan procesos de crecimiento, de desarrollo, ya sea neurológico, a distintos niveles, orgánico, pero que eso está entreverado con el proceso mismo del sujeto que se va construyendo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, ha habido un consenso durante muchos años que había que ser prudentes porque había que dar tiempo y que una serie de fenómenos que podían preocupar, ¿no?, en un niño, en cierto modo no había que precipitarse porque la significación, más importancia o menos de este tipo de indicios se iría aclarando a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, se podía constatar que algunos síntomas que de entrada podían ser compatibles con trastornos graves, luego con la evolución cambiaban y parecían realmente compatibles con una evolución del niño relativamente normal. Esto daba lugar, por ejemplo, a un énfasis por parte de la psiquiatría infantil, que era una disciplina que tenía una consistencia, una fuerza, y que de alguna manera justamente lo que reivindicaba era esta especificidad de este tiempo de la infancia. Decía entonces que esta psiquiatría infantil reivindicaba también una serie de diferencias que se reflejaban en los diagnósticos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezaba a trabajar, para la pequeña infancia se usaba mucho una clasificación para los síntomas que era muy interesante porque de alguna forma permitía suspender ciertas conclusiones y reservaba ciertos diagnósticos hasta el momento en que se había podido verificar una serie de cosas con la evolución. La escala de referencia era la de un psiquiatra francés, Mises, ¿no? Roger Mises, ¿verdad? Bien, pues desde hace unos años, digamos que esta idea de la pequeña infancia como un ámbito específico a respetar se ha ido rompiendo. Cuando digo respetar, tiene que ver con la idea de que había cierto consenso, más allá de los psicoanalistas, pero también compartido con los psiquiatras de la época, los especialistas en psiquiatría infantil, que realmente había que ser prudente porque en la infancia, en la primera infancia, era particularmente difícil separar lo que era un posible diagnóstico de lo que podían ser los efectos de ese mismo diagnóstico sobre el niño y sobre la familia. Y se pensaba que, pues, aunque un psiquiatra o un psicoanalista podía tener una preocupación diagnóstica, se pensaba que probablemente el hecho de comunicar esa sospecha diagnóstica o esa preocupación a la familia podía tener un efecto negativo. Incluso se usaba un término, que me parece que está bien recordarlo porque ha desaparecido, ya no existe eso, que era un efecto iatrogénico. Quiere decir que realmente la comunicación del diagnóstico
de alguna manera tenía efectos, por así decir, provocadores de una enfermedad. Es decir, el diagnóstico no siempre cura, sino que también puede enfermar. Bien, pues esta perspectiva ha desaparecido, ¿no? De una forma realmente impresionante. Y vemos que ya no hay esta consideración por este tiempo excepcional de la vida. Evidentemente, si no existe esta consideración de este tiempo, es porque hay un supuesto implícito en esta nueva forma de pensar, cada vez más extendida, y es que en realidad no hay un tiempo del sujeto. Lo importante ya está decidido de entrada a nivel biológico y genético. Por lo tanto, por decirlo, ¿no?, vulgarmente, importa un pepino lo que se le diga a un niño, lo que se le haga, porque en realidad ya viene determinado de entrada por sus genes. Esta es la ideología. Entonces, digamos, no hay ninguna necesidad de respetar ese proceso porque se parte de la base de que lo importante ya está predecidido. Y esto realmente tiene muchas consecuencias prácticas y se ve realmente, ¿no?, que este presupuesto ideológico se concreta en una forma determinada de pensar el proceso de diagnóstico, los medios para llevarlo a cabo y también la idea que se hace de los tratamientos precoces, ¿no? A partir de una ficción, que realmente es una fantasía, como si verdaderamente el diagnóstico y el tratamiento fueran procesos plenamente objetivables que no tuvieran un impacto por sí mismos en la vida del niño, ¿no? Cosa realmente muy curiosa, como si, por ejemplo, tomáramos un adulto, le pasáramos un test y aunque él, por ejemplo, se encontrara relativamente bien como está, le dijéramos que como tiene un trastorno X, llamado esquizofrenia, ya no puede trabajar lo que trabaja, no puede, por ejemplo, ir a donde va normalmente y tiene que ir a instituciones especiales porque tiene realmente una enfermedad que lo cataloga como una persona diferente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se está diciendo con los niños, ¿no? Es decir, que de alguna forma, a partir de un diagnóstico, se está proponiendo que muy precozmente los niños ya vayan a servicios especializados donde solamente se traten a niños ya etiquetados con esa etiqueta. Como si eso no tuviera efectos de segregación. Como si agarrar a un niño, etiquetarlo, ¿no?, con un nombre de una enfermedad y hacerlo ir a una serie de dispositivos que por supuesto interfieren en su vida cotidiana, eso no tuviera una incidencia sobre la vida del sujeto. Realmente uno piensa, es una fantasía porque cualquiera que conozca a un niño sabe que evidentemente que aterrice en tu vida el diagnóstico X, llámese trastorno del espectro autista o TDAH o lo que sea, como si eso no tuviera ningún efecto subjetivo, ¿no? Realmente uno tiene que haberse olvidado lo que es un niño pequeño para pensar que eso no tiene un efecto, ¿no? Y también para obviar los efectos que eso tiene sobre los padres, ¿no? Como si fuera lo mismo, ¿no?, tener un hijo que puede tener, podríamos decir, ciertas dificultades o no tenerlas, pero evidentemente a partir del momento en que ese diagnóstico aterriza, evidentemente eso es algo que está entre el niño y sus padres, ¿no? Bien, pues lo que hoy día se llama la ciencia, que es una cosa que nadie sabe qué es, pero que se menciona muchas veces en los diarios, y que forma parte realmente de una ideología que, digamos, los primeros que se sorprenden son los verdaderos científicos, porque cuando tú hablas, por ejemplo, ¿no?, con un físico nuclear o atómico, ¿no?, él se extrañaría de que lo nombraras como un científico. Él diría, no, yo soy físico nuclear, me ocupo solamente de las partículas subatómicas. Pero ese señor sabe perfectamente que él, como, digamos, físico nuclear, no tiene nada que ver con una persona que se dedica, por ejemplo, yo qué sé, pues a la bioquímica, ¿no? No hay nada en común, o sea, verdaderamente no hay nada en común, seguramente no les interesan las mismas cosas, no tienen las mismas prácticas, pero en los diarios, en la ideología común, el discurso corriente, se ha creado una categoría
que es lo que dicen los científicos. Los científicos dicen tal cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma se ha creado una especie de autoridad totalmente artificial que realmente permite que se diga y haga cualquier cosa en su nombre, muchas veces contraviniendo, digamos, cosas que en cierto modo un mínimo de sentido común sería capaz de discernir de una forma bastante más sensata y certera. La invasión de los diagnósticos, entonces, tiene que ver de entrada con esto, con que la primera infancia ya no es un tiempo especial de la vida a la que se le reconozca una fragilidad específica, una necesidad de un tratamiento especial, precisamente porque en ese momento están en juego toda una serie de cosas que el sujeto está construyendo. Sino que además también esa invasión la podemos pensar desde otro punto de vista. Y es que la psiquiatría, esta psiquiatría biológica actual, ha invadido ámbitos en los que antes no había entrado. Por ejemplo, la escuela. La psiquiatría está en la escuela, desde el principio. Hasta el punto, por ejemplo, de que yo que asesoro desde hace muchos años un dispositivo de atención temprana, muchas veces nos encontramos que en las escuelas han pasado una serie de test, cuestionarios, para diagnosticar o prediagnosticar una serie de supuestos trastornos. Y hay algo que realmente hace unos años hubiera sido considerado una verdadera aberración. Por ejemplo, hace 15 años, si un psiquiatra, no digo yo un psicoanalista, un psiquiatra se hubiera enterado de que se pasaba un test en una escuela, de que el test lo podía pasar una maestra, se hubiera caído del cielo, o sea, se hubiera armado. Ahora esto, que en otros momentos hubiera sido intrusismo profesional, que hubiera producido incluso a lo mejor una reacción airada por parte de los padres, ahora es considerado normal. Y los padres y los médicos y los pediatras consideran totalmente normal que se pasen diagnósticos test diagnósticos por parte de gente no cualificada, que los resultados se comuniquen a los padres y de alguna forma muchas veces llegan a los centros de atención precoz niños prediagnosticados ya, ¿no? Porque se les ha pasado no sé qué diagnóstico, ¿no? Y bueno, suma y sigue, ¿no? Es realmente una auténtica invasión. Pero finalmente hay otra invasión que es inseparable de esta, y es la invasión de las categorías diagnósticas que de alguna forma ya forman parte del lenguaje corriente, ¿eh? Hace unos años las categorías diagnósticas eran más o menos conocidas por la gente, pero nadie se preguntaba, digamos, como un tema demasiado interesante, qué quería decir exactamente esquizofrenia, qué quería decir exactamente esquizofrenia paranoide, qué quería decir erotomanía. Esas eran cosas de las que hablaban los especialistas, ¿verdad? Y se suponía que de alguna forma uno se podía interesar en una de estas categorías cuando algún día él o una persona conocida era diagnosticada, pero de eso no se hablaba, no era algo que formaba parte del lenguaje común. Ahora, desde hace unos años, de alguna forma hay una progresiva invasión, de forma que todo eso forma parte de lo que llamaremos, ¿no?, de una forma técnica, como un saber, no un saber en el sentido positivo, sino un saber como una especie de masa de informaciones que están a disposición de la gente y sobre las cuales la gente habla, ¿no? Y por ejemplo, los maestros ya no dicen que un niño es movido, dicen que un niño tiene un síndrome de déficit de atención con hipercinesia. Entonces, de alguna manera, ¿no?, vemos que ese lenguaje ya hace ver la realidad a través de un filtro nuevo, porque, de alguna forma, como nosotros hablamos de las cosas, acaba formando parte de nuestra visión de las cosas. Evidentemente, no es lo mismo pensar que un niño es movido y preguntarse qué tipo de problema puede tener, que inmediatamente observarlo
pensar a ese niño a partir de una categoría clínica ya desde la escuela. Y finalmente, última invasión, la invasión de estos diagnósticos también se ha producido en la familia. Ya los padres empiezan a pensar a sus hijos a partir de esas categorías diagnósticas. Entonces vemos, por ejemplo, que algunos niños que no obedecen a sus padres, los padres ya se hacen la explicación de que el niño no obedece porque tiene un trastorno por déficit de atención. Entonces, de alguna forma vemos que, en efecto, esa nueva psiquiatría infantil es muy invasiva y, en cierto modo, está reconfigurando nuestra forma de ver a la infancia y también de tratar a los niños, ¿verdad? Tanto a nivel de lo que serían los especialistas, como las escuelas, como también dentro de la familia. Y, de alguna forma, hay una tendencia que quizá es un aspecto más de esta invasión. Porque esta invasión tiene un efecto epidémico. Si vemos, por ejemplo, ¿no?, todas estas categorías que han ido invadiendo todo este ámbito de la primera infancia, vemos que en todas ellas se ha producido un mismo proceso. Es calcado, siempre pasa exactamente igual. Se pudo verificar y ha habido todo un trabajo por parte de distintos autores viendo la evolución, por ejemplo, de algunas categorías concretas, como por ejemplo el trastorno de espectro autístico, el TEA, y ahora estas, ¿no?, el TDAH, o sea, el trastorno por déficit de atención, con sus dos modalidades, ¿no?, digamos, con o sin hipercinesia, y se ve que ocurre un fenómeno que es curioso. Cuando se describe por primera vez este síndrome, los epidemiólogos hacen una valoración de a cuánta población afectan y se hacen unas estimaciones. Estimaciones que siempre nos sorprenden un poco a la gente que lleva muchos años trabajando, ¿no?, en esto, porque nosotros no vemos tantos niños enfermos y de repente ya se pone en circulación una síndrome nueva y de repente el síndrome ya es, digamos, tiene una prevalencia estadística que nos choca. Se dicen cosas de el 10% de los niños. Me dice, 10% de los niños. Mira que yo he visto niños, ¿eh? En 30 años he visto niños y no me salen los números, ¿verdad? Y digo, quizá es raro que yo, habiendo trabajado en tantos sitios donde vienen los niños más enfermos, no haya conseguido ver tantos. Pero esto es solo el principio, porque al cabo de 10 años resulta que siempre se ha multiplicado como mínimo por 3. Es decir, que el porcentaje que se dice inicialmente siempre acaba multiplicándose como mínimo por 3. Entonces, realmente es un misterio clásico de la Purísima Concepción de María, que no se sabe por qué, pero siempre que se describe un síndrome acaba multiplicándose como los panes y los peces. Es una cosa realmente curiosa. Entonces, uno dice, bueno, pues hablando con algunos biologistas acérrimos, y uno les dice, bueno, a ver, pero ¿cómo puede ser que los síndromes siempre se propaguen si son algo genético? ¿Cómo es que en el año 90 son un 7% y en el año 2010 son un 20%, ¿no?, o un 15%, es igual? Y realmente es muy curioso porque no hay ninguna explicación para eso. Ellos mismos dicen, no, es que ahora se detectan más. Pero entonces la pregunta es, bueno, entonces es que el ser humano está mal fabricado, porque realmente no existe ninguna especie animal que tenga tantos ejemplares de la especie de enfermos. Es un poco preocupante. Yo creo que Dios debe haberse equivocado, se le fue la mano a la gente, porque realmente si contamos el porcentaje de autistas, el porcentaje de TDAH y ahora el porcentaje nuevo de niños que empiezan a ser ciclotímicos, no, bipolares. Entonces realmente eso nos da una descripción de la infancia que es, bueno, un cuadro del Bosco, no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, Las Delicias, porque es un poco así, ¿no? Realmente es algo que
uno tendría que ir por la calle viendo unas cosas que realmente no ve, ¿no? Y bueno, de alguna forma esto es una tendencia que ha marcado los últimos tiempos, hasta tal punto que la psiquiatría con estas historias ha entrado en crisis, ¿no? Y por ejemplo, un síntoma de esta crisis es que desde hace unos años empezó a elaborarse un sistema de diagnóstico para buscar consensos en los diagnósticos, que es el DSM, ¿no? Que de alguna forma trataba de poner un poco de orden en lo que serían los diagnósticos, primero a nivel de Estados Unidos, obviamente, y eso se convirtió en una cierta referencia más a nivel general. Pero resulta que también se producía una cosa muy curiosa, y es que también la cantidad de enfermedades o trastornos que estaban detectados en cada edición del DSM se iba multiplicando. El DSM-3, ahora me invento los números porque no es muy aburrido, lo he leído muchas veces y me olvido siempre, pero poner que si el DSM-3 había, yo qué sé, pues 200, ¿no? En el DSM-4 había 400 y en el DSM-5 ya había tantos que hasta los mismos psiquiatras dijeron, bueno, esto ya es demasiado, y ya no se nos ha ido la mano porque es algo realmente insostenible, hasta el punto que ha habido un debate interno muy serio dentro de lo que es, ¿no? la misma asociación, la American Psychiatric Association, que promovió este proyecto de los DSM, y la crisis ha ido hasta el punto de que incluso el que fue el director que coordinó el DSM-4, la cuarta edición, sacó un artículo muy combativo en el New York Times diciendo que, bueno, que esto es un desastre, que se les había ido la olla y que desde el punto de vista del DSM-5 entonces todo el mundo está enfermo, ¿no? Porque evidentemente no, era imposible, no había población mundial suficiente para tantas enfermedades, era algo realmente que no podía ser, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, poder pensar este fenómeno invasivo a todos los niveles, ¿no? Que, insisto, ha sido algo que no solamente los psicoanalistas hemos destacado, sino que también los psiquiatras han empezado a decir, bueno, que hay algún error metodológico, no puede ser, ¿no? Esto es muy interesante porque hay algunos, dentro de este debate han intervenido algunos epistemólogos, ¿no? Que han planteado su análisis de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hay uno muy interesante que se llama Ian Hacking, que yo le recomiendo, es un sociólogo, pero también epistemólogo, que se ha dedicado también a estudiar esta crisis del DSM, y me parece muy interesante su diagnóstico. Él ha hecho un diagnóstico de la psiquiatría actual. Dice que finalmente hay una serie de prejuicios curiosos en la construcción misma del DSM. Uno es que metodológicamente el DSM tiene una metodología equivalente a los tratados de botánica del siglo XVII. Esto dicho por un epistemólogo. Dice que en realidad no tiene ningún presupuesto epistemológico, que es exactamente igual. Es el estudio de las enfermedades como si se aplicaran a las enfermedades las mismas leyes que las plantas. Porque en realidad, ¿no?, los primeros tratados de clasificatorios científicos en el mundo natural son los de Linneo, que eran los que se aplicaban a las plantas. Y Ian Hacking dice que en realidad se han estudiado las enfermedades como si fueran plantas, como si fueran especies de plantas. Y por otro lado dice otra cosa, dice que finalmente su veredicto final es que el DSM no es un tratado que hable de las enfermedades mentales que existen en el mundo, sino que es un tratado sobre lo que la gente piensa de las enfermedades mentales. Realmente muy interesante, ¿no? Esto dicho por un epistemólogo que no tiene ninguna relación con el psicoanálisis. Dice que el DSM es una lista no de entidades reales que existen, sino de lo que la gente, ¿no?, de la cual forman parte los psiquiatras mismos como gente, piensa de las enfermedades mentales, ¿no? Y esto realmente ha sido tan crítico que en estos momentos hay toda una iniciativa para sustituir el DSM. Y bueno, yo suelo pensar que los intentos de remediar una cosa pueden ser peores, y yo creo que vamos por ese camino,
Pero de momento lo que sí vemos es que toda esta invasión diagnóstica es algo que forma parte de este proceso que se inició en los años 80 con esta nueva modalidad de diagnóstico que se inauguró con el DSM. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando Ian Hacking nos dice que el DSM es un listado de lo que la gente piensa sobre las enfermedades mentales, quiere decir, en cierto modo, que no nos damos cuenta, pero entre todos estamos creando un discurso que de alguna forma refleja nuestra forma de pensar, que depende de nuestra forma de vivir, y que de alguna forma eso luego lo acabamos convirtiendo artificialmente en una especie de instrumento supuestamente objetivo. Y eso hace que, en efecto, por ese motivo, cosas que antes no eran una enfermedad, o no eran consideradas una enfermedad, ahora son consideradas una enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones de vida actuales, nuestra forma de trabajar, de vivir, ¿no?, que es muy dependiente de una serie de aspectos de cada época, lo que es la definición de la vida actual de una persona para lo que tiene que ser, para lo que tiene que ser buena o mala, servir o no servir, evidentemente cambia en función de una serie de exigencias. ¿Qué quiere decir eso? Que las definiciones de lo que es la salud mental son eminentemente dependientes de una cultura, y en este momento la cultura que nos invade es la cultura neoliberal, que valora, mide y evalúa a las personas a partir de una serie de prejuicios. Y finalmente lo que se ve es que la invasión, ¿no?, de la infancia por los diagnósticos es fundamentalmente la invasión, ya desde la más tierna infancia, de una ideología que está permanentemente midiendo a los niños y comparándolos con un ideal que supuestamente sería los niños como deberían ser. Pero todo el mundo que sepa algo de niños sabe que los niños de 0 a 3 años precisamente son muy distintos entre sí, muy distintos. Y lo que es más grave es que ese ser distinto de los niños entre sí de 0 a 3 años forma parte de algo que es, podríamos decir, muy importante, que es la creación de una singularidad del núcleo, de una forma de ser única en el mundo, que luego sí, evidentemente, tarde o temprano va a tener que adaptarse a un mundo más allá, pero que como mínimo, ¿no?, necesita que sea respetada, por así decir, algo que sea respetada es una serie de cuestiones que no son medibles en términos de mejor o peor. No hay, ¿no?, niños mejores o peores de 0 a 3 años, porque de cierto modo de lo que se trata es de algo tan intangible como la llegada de un nuevo ser al mundo. Y en cierto modo toda esta ideología lo que hace es introducir ya al niño en una especie de carrera en la que parece que desde los primeros meses los padres ya tienen que estar preocupados, ¿no?, por si su hijo será o no feliz, en términos que evidentemente son muy dependientes de una forma muy concreta de pensar la vida. Como si cuando el niño tiene 6 meses, el hecho de que aguante o no la cabeza ya está, de alguna forma, es interpretado por los padres en términos de un futuro sujeto más o menos exitoso en un mundo competitivo. Pero ¿qué pasa? Que es que, claro, los niños a lo mejor no aguantan igual la cabeza cuando los padres se ponen muy angustiados, cuando no aguanta la cabeza, cuando la tabla de desarrollo dice que tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, como vemos, ¿no?, los que tienen hijos sabrán que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que los niños empiecen a andar depende en gran medida, por ejemplo, de que tengan confianza y de que les transmita confianza. Y evidentemente unos padres preocupados porque su niño de 11 meses todavía no anda, pero el vecino anduvo cuando tenía 10, evidentemente no se sitúan igual con respecto a su niño que empieza a andar y le transmiten una preocupación con respecto a eso, que probablemente hace que el niño se caiga más o se lo piense más antes de dar sus primeros pasos. Es decir, estamos en un momento de la infancia en la que todo es muy frágil y tenemos que ir con cuidado, porque las actitudes de los padres, mediadas por esta ansiedad generalizada, por esta competencia generalizada, pueden tener efectos realmente desastrosos.
Pero hay algo que es todavía peor. No solamente esta ansiedad, sino que, en cierto modo, los diagnósticos actuales, por un lado, funcionan como etiquetas, ¿no? Pero, en cierto modo, tienen un lado todavía más peligroso, al que ya he aludido hace un momento, pero voy a insistir más en esto, añadiendo algunos elementos más. En cierto modo, constituyen ya una manera de percibir al niño por parte de los padres y, de alguna forma, sustituyen a lo que es el necesario esfuerzo por parte de cada padre por construir una forma concreta y particular de entender a cada hijo en particular. Es decir, todo lo que los padres hacen desde que el niño es pequeño, que es tratar de conocer a su hijo, porque cada hijo es un misterio siempre, y en cierto modo los padres dedican mucho tiempo a tratar de pensar, ¿no? ¿Qué sería, ¿no?, lo específico de ese niño? ¿Cuáles son sus formas particulares de reaccionar? ¿Cómo tratarlo? Y de alguna forma desarrollan un saber a partir de las condiciones particulares, de la experiencia concreta de ese niño concreto que ha nacido en un momento concreto de su vida, también de la pareja, ¿no? Tiende a ser cada vez más sustituido por una especie de saber estándar, lo que los niños tienen que hacer para ser normales. Entonces yo eso lo veo como muy problemático porque en realidad esta psiquiatría biológica infantil moderna funciona como una especie de abuela científica, ¿no? Aquello que hacían antes las abuelas que decían, no, porque tú cuando eras pequeña, no, yo a ti te lo daba así, no. O sea, toda una construcción que tenía que ver con la historia familiar y tal y cual. Es como si este campo de construcción de un saber específico por parte de los padres de la familia sobre un niño particular, de cierto modo, se ve muy sustituido por una especie de discurso monótono objetivo que parece tener explicación para todo. No, porque, por ejemplo, imaginemos una abuela que dice, no, porque mira, es que Pepito es rebelde como tú. Calla, abuela, es que tiene un TDAH. No hay ningún problema, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso empieza a tener consecuencias muy concretas. Por ejemplo, yo soy supervisor clínico de un centro, lo que en Cataluña se llama CESMIC, ¿no?, que es digamos, un centro de atención de salud mental para niños y adolescentes, ¿no? Y ya empezamos a ver, eso plantean, ¿no?, los psiquiatras y los psicólogos que trabajan en estos centros, algo que es muy preocupante, y es que ya empiezan a localizarse los efectos concretos de cómo niños que precozmente empiezan a plantear ciertas dificultades a los padres porque no les obedecen o porque son niños con alguna dificultad específica, los padres ya no se preguntan qué pueden hacer ellos o qué pueden tener que ver ellos con esa dificultad o qué puede tener que ver, digamos, esa respuesta del niño con algo que ocurre en la familia o con la relación que puede tener con un hermanito mayor. No hay esta reflexión, sino que inmediatamente el diagnóstico se constituye como un saber que hace que todo lo demás ya no tiene ninguna importancia. Entonces se rompe una cosa que me parece fundamental en la paternidad, que es la necesidad de estar siempre construyendo un saber específico sobre ese niño. Saber que realmente es muy interesante, ¿no?, porque digamos, pone en juego toda una reflexión profunda por parte de los padres, ¿no?, tratando siempre de entender cómo el niño está viviendo una serie de cosas a partir de toda una serie de condicionantes, pero también, evidentemente, incluyendo un elemento fundamental, que es el relacional con los propios padres, ¿no? Y entonces, hace poco, recuerdo un caso muy interesante planteado por un psiquiatra, ya ven que yo estoy hablando de centros donde trabajan juntos psicoanalistas y psiquiatras, no estoy diciendo nada que sea exclusivo de que veamos los psicoanalistas por nuestra cuenta, sino que realmente empieza a haber una preocupación, digamos, entre los profesionales de la salud mental también, ¿no? Y me decían, este psiquiatra se llama Agustín Celá, que es una persona con mucha experiencia, me decía que en un caso concreto, hablando de una chica, que había visto cómo precozmente el diagnóstico
en este caso lo habían diagnosticado a esta niña como autista, y él había llegado a la conclusión de que tenía un trastorno importante pero no era autista, realmente había funcionado como una excusa formidable para la madre para no preocuparse por el tipo de vacío afectivo que había entre ella y su hija. Era realmente una cosa muy impresionante. Y esto lo planteó este señor, Agustín Celá, a partir de una de las primeras entrevistas donde viene esta niña, que es una niña que no recuerdo exactamente, creo que tenía 10 años, ¿no? Prediagnosticada como autista por parte de la madre, porque la gente ya viene con el diagnóstico, ¿no? Por supuesto. Quien no tiene un diagnóstico es que no está, digamos, enterado, ¿no? de lo que tiene que saberse hoy día para ir por el mundo. Entonces, en efecto, la madre va ahí con su prediagnóstico, y entonces en la segunda o tercera entrevista el psiquiatra se da cuenta de que esa chica tiene, digamos, una reacción muy emotiva cuando tiene que terminar la sesión y separarse del psiquiatra, porque realmente ha sentido que ese psiquiatra la ha acogido verdaderamente. Entonces, en ese momento aparece, cosa curiosísima para un autista, una chica que se pone a llorar porque no quiere dejar de estar con el psiquiatra, que de alguna forma, bueno, ha sido el que ha podido captar algo de su singularidad. Y entonces el psiquiatra le dice a la madre: me extraña mucho esta reacción tan emotiva en una niña supuestamente autista. Y a partir de ahí empieza un trabajo con la madre, y la madre acaba reconociendo con dificultad que es verdad que ella nunca se le había ocurrido que desde el momento en que aparece esta etiqueta, en cierto modo, ella también puso un muro entre ella y su hija, ¿no? Es decir, que en cierto modo, ¿no?, había, en este caso se pudo reconocer como tal, que bueno, que esto que viene como un diagnóstico que, bueno, yo no voy a decir ni mucho menos que la madre lo haya buscado conscientemente, pero de todas formas, todo aquello que afecta a los hijos, en este caso, por ejemplo, un diagnóstico, entra a formar parte de una dinámica relacional muy compleja, y finalmente los padres también reaccionan inconscientemente sin darse cuenta frente a un hecho de un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, lo que me parece clarísimo es que esta mamá había tirado la toalla, es decir, realmente había pensado que con esta niña realmente no había gran cosa a hacer porque era autista. En este caso, además, hubo el agravante de que el padre murió cuando la niña tenía 6 años, y entonces esto fue todavía más difícil. Pero bueno, digamos, lo planteo como un caso sencillo, ¿no?, de qué tipo de repercusiones está teniendo en este momento, se están recogiendo en los centros de salud mental infantil y juvenil, de los diagnósticos como tales. O sea, los diagnósticos son fenómenos que tienen efectos subjetivos que se añaden a los problemas de las personas y que a veces los agravan. Como decía este señor, Agustín Celá, no se trata de que esta niña no tuviera un problema, sí, tenía un problema. Pero el problema que ya tenía se agravó tirar la toalla por parte de la madre, que en cierto modo pienso que, al menos en este momento, no digo que sea el motivo exclusivo de los problemas de la niña, pero sí realmente una causa muy importante de los sufrimientos actuales. Por otra parte, este caso relativamente, creo que después parece que fue bien, porque yo pienso que la madre pudo reconocer esta barrera que ella había puesto, ¿no?, entre su hija y ella, y yo pienso que algo de esto se ha podido, de cierto modo, rectificar. Pero es algo que vemos que está pasando constantemente. Y, por ejemplo, en este mismo centro me decían que se habían encontrado haciendo un trabajo con padres que habían venido ya exigiendo el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en este caso me hablaban de un niño diagnosticado con un TDAH, ¿no?, con el síndrome de hiperactividad y falta de atención, y en algún momento lo que el psicólogo, en este caso, psicóloga, le había dicho a la madre, o a los padres, en este caso a los dos padres, era que realmente se podía ver claramente cómo ellos habían dimitido como padres, y el éxito terapéutico de este caso fue que la psicóloga
hizo que los padres se dieran cuenta de que en realidad, a partir del momento en que había habido este diagnóstico, los padres habían dejado de hacerse cargo de una serie de comportamientos del niño porque pensaban que en cierto modo no tenía importancia, porque al fin y al cabo se trataba de una cuestión biológica y que lo importante es que tomaran la pastilla. Y entonces en un momento terminado, recuerdo la expresión de esta psicóloga que trabajando con los padres, que un día les dijo que bueno, que quizás además de darle o no las pastillas, el famoso Rubifen, tenían que acordarse de hablar con su hija, ¿no? Y también fue un caso interesante porque creo que los padres también pudieron rectificar algo, ¿no? Y al cabo de un tiempo los padres decían que habían descubierto con sorpresa, como lo agradable, que en realidad hablando con su hija, no recuerdo si era hijo o hija, no me acuerdo la verdad, porque son casos que me quedan, digamos, en la memoria, pero que con el tiempo se me dan los detalles, no recuerdo si era un niño o una niña en este caso. Pero había esto, ¿no? Que finalmente los padres habían descubierto que el diagnóstico había generado un prejuicio en ellos, como si, digamos, por un lado no importaba, porque era una cuestión biológica, pero también, en cierto modo, sutilmente, un sentimiento de impotencia. Es decir, como que su palabra como padres no podía tener nunca efecto, porque en cierto modo eso estaba ya condicionado por un problema orgánico. No sé si se entienden este tipo de interacciones. Y son muy sutiles. ¿Por qué? Porque en realidad son cosas que acaban revelándose. Fíjense que estoy hablando de chicos un poco mayores ya. Porque obviamente en esa caja oscura que es un niño de 3-4 años no se ve, ¿verdad? Es muy difícil ver el efecto del diagnóstico. Parece que todo es objetivo. No hay ningún problema. El niño se mueve mucho, le pasamos el diagnóstico, le ponemos el diagnóstico y lo trataremos de tal manera. Sí, a los 3-4 años parece que esto tiene consecuencias, pero es que las consecuencias de esto se recogen al cabo de los años. Pero es que entonces es demasiado tarde. A veces es demasiado tarde. Entonces, ojo, porque verdaderamente es verdad que a una edad temprana todo este tipo de florituras no se ven, porque todos los niños que van a un centro de salud mental con este tipo de problemáticas y la psicóloga tiene que decirle, hable con su hijo, en realidad fueron niños que tuvieron 3 años o 4, es decir, el diagnóstico, y en aquel momento a nadie se le ocurrió los efectos que eso pudiera tener. ¿Quiere decir esto que los psicoanalistas, digamos que no hay niños autistas, que no hay niños con déficit de atención? No decimos eso. Lo que decimos es que realmente es sospechoso cuando, los epidemiólogos cada año que pasa detectan más y nadie nos da una explicación plausible de por qué esto ocurre, a no ser que nos convenzan que tiene que ver con el agujero del ozono o con alguna cosa extraña. Realmente hay algo que no es consistente. Hasta el punto de que uno de los, no creo que se pueda decir inventor, porque siempre, estas categorías diagnósticas no salen nunca por obra de una sola persona aislada, pero por ejemplo uno de sus artífices, Heisenberg, ¿no? De hecho, fue el que llegó a decir justamente, ante la expansión epidémica de esa misma categoría que él había contribuido a crear, que pensaba que esto realmente había un fenómeno, él dijo, de enfermedad artificial. No diciendo que no haya niños con ese síndrome, pero lo que es una enfermedad artificial es que ese síndrome se multiplique de esa manera epidémica. Y este señor dijo, ¿no?, que realmente pensaba que probablemente muchos de los niños que estaban diagnosticados y medicados así, había que ver, en los términos que él lo dijo, la dimensión psicosocial de su problemática. Lo digo en los términos que él lo dijo. Entonces, pienso que este paradigma, ¿no?, de diagnóstico lo más precoz posible, medicación lo más precoz posible, es algo que es delicado porque realmente no podemos medir las consecuencias. O sea, no es tan fácil saber qué consecuencia va a tener introducir una medicación
en un niño de 3 o 4 años, porque las consecuencias pueden ser a largo plazo. ¿Por qué? Incluso en el caso de que, por ejemplo, esa medicación tenga un efecto bueno a corto plazo, el problema es que no sabemos qué tipo de sutil dependencia va a generar, porque ese niño de 3 años va a construir su subjetividad habiendo integrado esa muleta biológica. Y eso realmente es una forma de dependencia cuyas consecuencias pueden ser a la larga muy terribles. Es decir, en un momento en que el niño se está formando como sujeto y su cuerpo y su sistema nervioso están evolucionando, es como si la pastilla formara ya parte de su cuerpo, como una especie, como el grano de arena en el centro de la perla, ¿no? Entonces, habría que ser muy prudentes, porque no sabemos exactamente cómo eso cómo vamos a posteriori, al cabo de los años, a verificar de qué manera eso se ha introducido en la evolución del niño como un cuerpo extraño. Y empieza a haber estadísticas, porque evidentemente siempre hace falta un tiempo para que se hagan las cosas, en las que se ve que, bastantes niños, no voy a decir todos, porque no me gustan las interpretaciones totalitarias, porque también puede haber habido niños en que estas medicaciones les han ido bien, pero empiezan a describirse casos de niños que luego se convierten adictos a las anfetaminas. Y hay una correlación estadística entre los diagnósticos y medicaciones en la infancia y el aumento del consumo de anfetaminas en algunos casos. Y de alguna manera a esto se añade además que también estamos viendo en los niños ya de más edad, porque insisto, es cuando empieza a verse las consecuencias de esto, que muchas veces este tipo de medicaciones, una de dos, o han agravado síntomas, o a veces han enmascarado síntomas más graves. Entonces, vemos que es muy delicado, porque podemos admitir que hay niños en los que esto haya ido bien, pero hay niños en los que se les ha agravado algunos síntomas y otros niños en los que el enmascaramiento de los síntomas ha sido peor porque ha producido la normalización que era artificiosa, ¿no? Entonces, sobre esto realmente empieza a haber investigación, pero es muy fuerte la responsabilidad de cómo se puede estar multiplicando y facilitando los diagnósticos por personas no cualificadas a niveles puramente mecánicos, por poner crucecitas en una lista de síntomas sin ningún tipo de visión general, sin contextualizar eso, la medicación prácticamente automática. Y en realidad tú preguntas, pero ¿dónde están los estudios a largo plazo de las incidencias? ¿Se ha hecho el seguimiento de un número suficiente amplio de niños desde los 3 años hasta los 14 y ver cómo ha incidido eso en aspectos más allá de lo que sería estrictamente la medición de la atención? No. Bueno, pues entonces sabemos que eso es algo que va a empezar a surgir y, por supuesto, habrá niños que les habrá ido bien, pero habrá algunos niños, sospecho que hay bastantes, que no. Y eso es una responsabilidad muy grave y me parece que no podemos permitir que en nombre de la ciencia se hagan estos desaguisados, porque está llena la historia de la farmacología de historias así, de haber introducido píldoras mágicas y luego al cabo de los años resulta que, todos son desastres y sabemos que, a todo lo que alcanza es unos cuantos juicios, a tratar de taparlo y a repartir un poco de dinero para salirse del problema. Pero yo pienso que realmente hay formas distintas de hacerlo, un verdadero debate profundo sobre, por ejemplo, pensar qué quiere decir medicar niños tan pequeños y también discutir un poco los efectos.
Porque yo creo que muchos de nosotros, si nos dieran anfetaminas, estaríamos mucho más estupendos de lo que estamos. Yo, por ejemplo, estoy un poco cansado y por supuesto que si me tomo ahora un Rubifen, seguro que la conferencia será mucho más divertida, ¿no? Pero bueno, si lo tomo cada día, probablemente va a ser un problema, porque luego, si no hay eso, a lo mejor no puedo dar mi conferencia, ¿no? Y yo creo que ya Rosa Ruiz no me invitaría más, tú tampoco. Bien, entonces, la cuestión es que pienso que en nombre de una supuesta ciencia, que se nombra, ¿no?, como una especie, ¿no?, de nuevo Dios, nos está llevando a cosas que verdaderamente ningún científico, digamos, con serio podría sostener. En Barcelona, por ejemplo, tenemos a Laporte, que es un farmacólogo importante, que es una persona que justamente es uno de nuestros aliados en la lucha porque haya realmente un debate serio entre farmacólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, porque él, que bueno, es un experto en la materia, que es una autoridad en farmacología, es el que dice que realmente no hay estudios suficientes para avalar un porcentaje enorme. Él lo cuantificó, no lo recuerdo exactamente, pero él tenía sus estadísticas porque forma parte de un órgano de vigilancia a nivel de Cataluña, y dijo que había un porcentaje enorme de medicación que no cumplía con los mínimos requisitos y que él pensaba que eso iba a dar lugar luego a problemas graves. Pero como él decía, que finalmente los problemas siempre vienen mucho más tarde y ya nos hemos olvidado de cómo se produjeron. Bien, entonces yo pienso que estamos en un momento importante porque hay una lucha, ¿no? Tenemos que luchar todos, yo pienso, por proteger a la infancia, ¿no? Yo pienso que es fundamental. Tenemos que defender a los niños, tenemos que defender la escuela también. Yo creo que la escuela es muy importante. La escuela no es un lugar para diagnosticar ni para dar pastillas. Es un lugar para hacer de profesores y maestros, que es algo fundamental. Un buen profesor tiene mucho más impacto que no sé, las pastillas, ¿no? Todos recordamos, ¿no?, el impacto de un buen profesor en nuestra vida, ¿no? Y yo pienso que justamente la tarea de los maestros, ¿no?, en la primera infancia es justamente eso, ¿no?, ya sea guarderías o escolar o el inicio de la escolaridad, realmente es eso, ¿no? Creo que hay que proteger al niño de lo que es los efectos desestabilizadores de la introducción en una lógica que es del mundo de los adultos, ¿no? La presión, la competencia, la evaluación, ¿no? Hay que mantener abierto el tiempo en que los niños desarrollen su particularidad, ¿no? Que no estén ya de entrada todo el mundo obsesionado de si hablan, no hablan, escriben, no escriben, porque, bueno, de alguna manera, lo más fundamental en esas edades tiene que ver con la relación con los padres, la relación con los iguales y la actividad del juego. Jugar sigue siendo lo más fundamental en la vida de un niño, A mí me preocupa mucho más cuando un niño no juega que cuando un niño no habla, realmente es muchísimo más preocupante, ¿no? Pero no veo que haya un ítem que es el no jueguitis, la no jueguitis que se tiene no. O sea, realmente es muy curioso, cosas que cualquiera que ha tratado con niños considera realmente muy importantes, y a veces es curioso, es como si no formaran parte de lo que son los criterios de observación. Y a veces uno ve niños que aparentemente han sido, digamos, considerados muy normales porque parece que cumplen toda una serie de ítems, pero no los ve y realmente se queda muy preocupado. Porque son niños aparentemente muy normalizados, pero justamente uno que tiene otros criterios más regulares. Por ejemplo, puedes pensar que es un niño que a lo mejor en ese momento puede parecer que sí, que cumple con las expectativas, pero a lo mejor no es tan así. Por ejemplo, un niño habla o no habla. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Por ejemplo, hay niños que dicen muchas palabras, pero realmente no se expresan a través del lenguaje. Y entonces es muy curioso cómo a veces se cuantifica, ¿no? ¿Cuántas palabras dice? 15. Ah, bueno, está bien. ¿Ah, sí? Yo he conocido niños que tienen 30 palabras y están muy enfermos. Y que, por ejemplo, no usan esas 30 palabras en un contexto comunicativo como tiene que ser. Y es muy difícil, porque tampoco es tan fácil. ¿Tiene contacto visual? Sí. ¿Y tener contacto visual es realmente quiere decir que un niño está bien? No, es mucho más sutil. En realidad,
todos estos ítems son como piezas sueltas que solamente tienen un sentido si realmente vemos, lo unificamos en un sujeto, su forma de relacionarse con el mundo y respetando su particularidad. Porque, en cierto modo, es eso lo que luego hará que sea, digamos, un sujeto que tenga sus propias armas para entrar en un mundo que probablemente no va a ser un paseo, va a ser difícil, pero tenemos que ocuparnos de que pueda construir algo propio para entrar luego en este laberinto del que realmente, bueno, sabemos que cuesta salir. Pienso entonces que hay ahí algo a debatir y es un tema en el que tenemos que ir buscando complicidades. Ya digo que los psicoanalistas en este sentido, por ejemplo, ahora hay en Barcelona este foro para tratar el tema del autismo y es un foro en el que van a venir muchos educadores, ¿no? Precisamente porque realmente la escuela hoy día se ha convertido en un sitio donde, digamos, donde gran parte de esta batalla se está librando, ¿eh? Y otro importante son los padres, porque yo creo que los padres también están sometidos a mucha presión, ¿eh? Es decir, la angustia, ¿no? Por tratar de dar lo mejor, por tratar de, digamos, evitar el máximo de problemas a los hijos, tratar que en el futuro sean felices, todo eso en la versión actual se ha convertido en una especie de vigilancia, esta idea de diagnóstico precoz, y a veces encontramos, por ejemplo, que cada vez más empieza a entrarse sin ningún tacto en más aspectos de la vida del niño. Por ejemplo, hace 4 días en Barcelona yo veía una publicidad que me pareció inquietante, porque vemos cómo se va multiplicando la lógica de los diagnósticos precoces, ¿no? Ya tenemos el trastorno del espectro autista, luego el TDAH, y ahora resulta que se está poniendo de moda el diagnóstico precoz de la tartamudez. Y digo, ay Dios mío, qué horror, tú imagínate, ¿no? O sea, ahora, con esta presión, imagínate tú cuántos niños van a ser llevados, ¿no?, a un especialista porque se han enganchado, ¿no?, con 4 sílabas y tal, un día de nerviosismo, y con esta presión probablemente ese niño ya va a ser prediagnosticado, va a ser tratado, y todo bajo esta idea muy peligrosa de cuanto antes mejor. Y recuerdo esta publicidad, porque las publicidades son muy buenas, porque hoy día vivimos en el reino de la publicidad. Todo es publicidad, ¿no? La política es publicidad, y eso también, evidentemente, hay una gran publicidad sobre el autismo, una gran publicidad sobre el TDAH, y ahora viene la publicidad sobre la prevención precoz de la tartamudez, y por supuesto, siempre detrás de esto hay una fundación. Siempre hay la fundación que se ocupa del autismo, la fundación, o varias que se ocupan del TDAH, que siempre curiosamente son fundaciones que tienen mucho dinero. Yo no sé cómo lo hacen, pero por ejemplo en Barcelona hay una calle que, por la que yo voy a menudo, y un día veo una casa estupenda, nueva, súper lujo, y digo, ostras, qué casualidad de propiedad de una fundación que se ocupa del síndrome de TDAH. Bueno, pues ahora hay una fundación que se ocupa de los tartamudos, de los futuros tartamudos. Entonces, hay algo que realmente es una lógica perversa, que yo creo que, no dudo que haya gente bien intencionada, o sea, no digo ningún, o sea, no es una teoría de la conspiración, yo creo que es una ideología, en el fondo, ¿eh? Yo pienso que detrás de esto hay muy buenas intenciones también. No creo que todos sean buenas intenciones, pero sí hay muchas buenas intenciones. Y hay sobre todo mucha ansiedad de los padres, la ansiedad de lo mejor para mi hijo, y entonces, digamos, la ansiedad de los padres es un capital muy fuerte que de alguna forma mueve montañas, porque, bueno, sabemos que hoy día muchas cosas funcionan por lo que se llama lobbying, ¿no? Los lobbies, ¿no? Entonces, evidentemente, los políticos, pues tener un grupo de padres a la puerta les realmente condiciona muchas cosas, ¿no? Entonces, en cierto modo, veo que hay una serie de situaciones en las que las mejores intenciones se conjuran a veces para producir los peores resultados. Y eso es una lástima, porque tú hablas con padres, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, padres de niños que han sido diagnosticados precozmente de trastorno por déficit de atención,
y si tú osas cuestionarlo, es que lo viven muy mal realmente. Lo viven muy mal. ¿Por qué? Primero porque de alguna manera ellos han depositado la esperanza de que su hijo esté bien en ese diagnóstico y ese tratamiento. Entonces, claro, si tú vas a ponerte a eso, realmente estás tocando una materia muy, muy delicada, ¿no? Y en cierto modo vemos que, bueno, muchas veces lo mejor que podemos hacer cuando eso ya se ha dado así es no oponernos. Por ejemplo, muchas veces lo que tratamos de hacer es intentar que ese diagnóstico vaya cada vez más ocupando un lugar secundario en nuestra forma de hablar del niño, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, en vez de estar discutiendo, ¿no?, eternamente sobre ese niño es o no autista, decimos, vale, está bien, es autista. Bueno, es autista, me da la razón, sí, me da la razón. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mi hijo? No lo sé. Porque en realidad nadie sabe, o sea, no hay una relación matemática ni mecánica entre un diagnóstico de autismo y un pronóstico. Entonces, en realidad, estas palabras mágicas que parece que tienen todo efecto, finalmente, la cuestión es que tampoco son, digamos, como algo que tenga una eficacia y un poder pronóstico. Y finalmente lo interesante es, por ejemplo, mostrar a los padres que el destino, finalmente, de lo que le ocurrirá a un niño diagnosticado como autista depende de muchas cosas y depende también, en gran parte, de cómo los padres van a poder dejar ese diagnóstico un poco de lado y preguntarse cómo es mi hijo, qué hace mi hijo, qué hace de mi hijo una persona, un ser diferente de cualquier otro autista del mundo. Y, por ejemplo, que si el niño hace, yo qué sé, por ejemplo, ¿no?, se interesa por los objetos que dan vueltas, ¿no? Es que los autistas se interesan por los objetos que dan vueltas. Ah, y usted sabe por qué su hijo se interesa precisamente por los objetos, por qué lo hace así, cómo lo hace, qué tipo de objetos, en qué circunstancias. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver que si no nos quedamos satisfechos con la idea de que, claro, los autistas les interesan los objetos que dan vueltas, empezamos a descubrir que cada niño autista que hace dar vueltas a esos objetos lo hace de una forma distinta. Y a partir de tener en cuenta la particularidad de cómo lo hace, cuándo lo hace, podemos empezar a construir cosas con este niño. Y, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una educadora que trabaja con un niño, ¿no?, que se interesaba mucho por los objetos que daban vueltas, ¿no? Entonces, a partir de observar al niño, por ejemplo, la educadora se dio cuenta de que en vez de estar tratando de reprimir al niño todo el día para que no diera vueltas a los objetos, le empezó a ayudar ella a construir objetos que dan vueltas. Y, por ejemplo, empezó a ayudar al niño en clase a construir peonzas, ¿no? Y entonces ese niño se convirtió en un experto en peonzas, ¿no? Y entonces, a partir de eso, sería muy largo, ¿no?, contar el caso, pero es muy interesante ver cómo hay todo un trabajo que el niño hace a partir de ahí, y que les voy a ahorrar los pasos, pero que se pasó de interesarse por las peonzas a interesarse por dibujar círculos en un papel, y a partir de ahí empezar a interesarse por la escritura. Realmente es muy interesante, ¿no? Pero claro, ese saber aplastante de no, es que todos los niños autistas se interesan por los objetos que dan vueltas. ¿Qué hay que hacer? Niño, no des vueltas a los objetos. Dedícate a algo más productivo, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Por qué? Porque dar vueltas a esos objetos de alguna forma interfiere con... Bueno, pues esto realmente es un saber aplastante que hace que los padres, en vez de preguntarse por qué Pablito hace esto de una forma concreta, tienen siempre una especie de discurso prefabricado que les hace interpretar de una forma empobrecedora el comportamiento del niño. Por eso, cuando, por ejemplo, a nivel de atención precoz, ¿no?, hoy que insisto, los padres ya vienen todos con su prediagnóstico porque está en internet, ¿no?,
lo que hacemos es decir, bueno, olvidémonos del diagnóstico un rato, vamos a ver, se interesa por las cosas que dan vueltas. Bueno, por ejemplo, en otro caso, era un niño que se interesaba por las lavadoras, mientras daban vueltas. Entonces la persona, el terapeuta que se ocupaba, empezó a darse cuenta de que para el niño la lavadora no era solamente una cosa que da vueltas, sino que es un objeto que tiene una puerta y por la que entran y salen objetos. Y entonces el terapeuta se dedicó a mostrarle al niño otros objetos que tenían esta propiedad. Por ejemplo, un horno de juguete que tiene una puerta y por donde entran y salían objetos, ¿no? Digamos, por un pollo de plástico, etc. Entonces el niño dice, lavadora, señalando al horno. Y desde ese momento el niño empezó a ver lavadoras por todas partes. Por ejemplo, una puerta de una lavadora también, porque era un marco y tal. Bueno, pues este niño resulta que a partir de cierto momento empezó a extender, ¿no?, las palabras, ya no todas las lavadoras, y empezó a poder diferenciar. Pero esto, insisto, es a partir de una cosa que yo les digo, no solamente yo, sino las personas con las que yo trabajo, que es que en vez de fascinarnos con los diagnósticos, tenemos que aceptar que sabemos muy poco. Yo no sé por qué un niño se mueve mucho, francamente yo no lo sé. O sea, a mí me viene un niño que se mueve mucho y yo de entrada no tengo ni remota idea de lo que le pasa, no lo sé. Y pienso que necesitamos un trabajo, encaje de bolillos para saber un poco. Si me viene un niño que es supuestamente autista y de otras de las cosas, de entrada yo les digo a los padres, mire, yo no sé. O sea, no sé lo que le pasa, pero si quieren ustedes podemos hacer un trabajo todos juntos y entender un poco más qué es lo que le pasa a ese niño. Y entonces pasa una cosa muy interesante, y es que los niños autistas, de alguna manera, curiosamente, también resulta que tan autistas no son. Los autistas se vuelven un poco menos autistas, un poquito. No es que sea de repente, oh papá, no es eso, ¿no? Pero se vuelven un poco menos autistas porque, de alguna forma, tú, en vez de ser el que les persigue tratando de que no haga las cosas que él hace, más bien te tomas el tiempo de acoger lo que hace. Y entonces resulta que los niños siguen siendo a lo mejor autistas, si lo son, puede ser, pero en cierto modo empiezan a aparecer una serie de posibilidades de relación, ¿no?, que parten de una comprensión del detalle, ¿no? Por ejemplo, hay unos padres que decían, no podemos llevar al niño al parque, al parque, ¿no?, aquí donde van a las plazas, ¿no?, porque lo llevamos a los columpios. Pero él nunca va a los columpios, se pone a correr por el parque. ¿Qué hace? Es que va directo a todos los letreros, los iconos de papelera y los donde hacen caca los perros y no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros queremos que vaya a los columpios. Digo, pero es muy interesante, ¿no? Porque claro, es un niño autista, pero le interesan los letreros de las papeleras. Hombre, oye, me parece que es muy interesante, ¿no? Y le interesan los letreros. Entonces resulta que los padres se dan cuenta de que en vez de perseguir al niño para llevarlo a los columpios, a lo mejor lo pueden acompañar de letrero en letrero, ¿no? Y resulta que a partir de ahí empieza a surgir una nueva posición del niño, que en vez de correr, ¿no?, para ir al letrero mientras el padre lo persigue para llevar los columpios, ¿no?, va de la mano del padre a ver el letrero. O sea, cierto modo, ¿no?, creo que lo que estamos diciendo no es que no haya diagnósticos, por supuesto el autismo existe, probablemente existe el TDAH, seguramente muchísimo menos de lo que se dice, pero existe. Pero la cuestión, esta especie de sensación tan falsa de que sabemos tanto, de que tenemos un diagnóstico para cada niño, de que todo diagnóstico es un pronóstico, de que todo diagnóstico implica un tratamiento, todo eso es mentira. O sea, lo más importante de cada niño en particular no lo sabemos. Y podemos empezar a construir un saber específico para cada niño a partir del momento en que suspendemos ese saber y en todo caso decimos, bueno, eso es un saber auxiliar. Está bien, el diagnóstico puede ser útil, pero más útil todavía es no creerse que un diagnóstico necesariamente dice tanto sobre un niño en particular.
Y cuando conseguimos esto, realmente empezamos a ver cosas muy interesantes, que por ejemplo hay niños autistas que pueden hacer un trabajo muy bueno en una escuela pública, ¿no? Y que de alguna forma eso parte de un trabajo muy particular, ¿no? Por ejemplo, hace poco he seguido de cerca el caso de un niño que aparentemente, bueno, en el EAP, que no se tiene aquí, el equipo de atención psicopedagógica, consideraba que este niño imposible que vaya a una escuela normal. Se consiguió que se hiciera esta apuesta y finalmente, bueno, analizando las situaciones que se crean con este niño. No, es que este niño no puede estar todo el rato sentado en una silla. Bueno, pues que se levante. Es que sale al patio. Sale al patio. Está bien, ¿no? Y de alguna manera tratando de ver, bueno, o sea, no, lo que nos obsesiona es que este niño esté sentado todo el rato, que no salga al patio, o más bien tratamos de crear las condiciones para que pueda salir al patio, lo mejor que sea acompañado, y a lo mejor, curiosamente, es el niño que luego quiere entrar en la clase, precisamente porque no le has atado a la silla para salir al patio. O sea, perdóname que diga cosas tan tontas, esto supuestamente es una conferencia muy seria, pero finalmente yo creo que la vida real de los niños pasa por este tipo de cosas. O sea, poder hablar, por ejemplo, no con maestros angustiados porque tienen que llenar una especie de lista de diagnósticos y porque se les dice que tienen que tratar al niño así porque es autista o porque es... sino que de alguna forma entre los maestros y los psicólogos o los psicoanalistas o quien sea, trabajemos juntos para ver entre todos si podemos aprender algo todos de ese niño. Y entonces, de verdad, por supuesto, no todo sale bien, pero os puedo asegurar que muchas más cosas salen bien. Y hay sorpresas impresionantes. Por ejemplo, otro día hablábamos, esta madre realmente no se animó a participar no ha querido testimoniarle, demasiado emotivo, ya no se animó a hablar en el foro de Barcelona, pero es un caso del que yo he visto más, de que realmente se puede construir un itinerario particular y que un niño que de entrada aparece, digamos, con un diagnóstico terrible, finalmente es un niño que ha mejorado mucho y para él el hecho de que la escuela haya podido acogerlo, y eso ha implicado realmente un trabajo buenísimo por parte de los maestros que lo atienden, es mucho mérito realmente. Pero evidentemente eso parte de una apuesta subjetiva, es decir, de que realmente esos maestros y la dirección de la escuela dijeron, no, realmente vamos a apostar por este niño. Y en este momento, bueno, ha habido una gratificación porque este niño está realmente muy bien. Por supuesto, sigue teniendo un trastorno del espectro autista, pero muchísimo mejor. Y eso es el premio, ¿no?, de haber, en este caso, no discutido el diagnóstico. Porque, digamos, para terminar, diría una cosa muy sencilla. Es decir, algunos diagnósticos son abusivos porque se han convertido en epidémicos. Esto está clarísimo, desde la misma psiquiatría hay voces que lo están diciendo. Y en otros casos se trata de diagnósticos que, aunque estén bien puestos, yo pienso que hay que discutir los efectos del diagnóstico y el uso que hacemos de ellos. Tenemos que hacer un buen uso de los diagnósticos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no puede pasar cosas que yo estoy viendo que pasan. Yo, por ejemplo, hay un centro, que no nombraré porque no quiero dedicarme a difamar, pero a mí me ha llegado una familia diciendo que les enviaron el diagnóstico de autismo de su hijo por correo. Esto a mí me parece realmente una brutalidad. No se puede dar un diagnóstico por correo. Un diagnóstico es un acto serio, fuerte, hay que dar la cara, hay que sostenerlo y probablemente no basta con decirlo. Hay que estar ahí y hay que dar pie a un proceso. Porque gran parte de los efectos de un diagnóstico de autismo tienen que ver con los efectos que eso va a producir sobre la familia. Aunque esté bien puesto, algo tenemos que decir sobre los efectos de angustia y de depresión que eso puede ser los padres. Y amigo, si tú das el diagnóstico, tienes que hacerte cargo de los efectos también, al menos en parte. O sea, no puede ser que tú tires la piedra, esto lo dice la ciencia.
bueno, ¿qué más? ¿No? Entonces pienso que ahí hay una idea muy mecánica de las cosas. Sabemos como adultos que la medicina de hoy sigue habiendo excelentes médicos, pero hay una tendencia a una mecanización de la medicina, pero realmente tenemos que hacer que al menos los niños no reciban los efectos de esta especie de mala lectura de lo que sería una medicina científica. Yo creo que la ciencia no está reñida con sostener la responsabilidad social de la medicina y la psiquiatría, y de cierto modo eso nos concierne a todos, ¿vale? Los médicos forman parte de una sociedad, y el autismo, las enfermedades graves de los niños, son cosas que no son solamente un problema de la familia, son problemas que nos conciernen a todos y en los que todos tenemos que hacer algo más que tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Bueno, eso es lo que digo. Bien, tenemos un rato para conversar sobre los puntos que nos ha transmitido Enric. Me parece que de una forma muy clara, muy directa. Hay ciertas cosas como olvidadas, ¿no? Como una especie de... Cuando hablas de la abuela científica, a diferencia de la de antes, parece que hay algo que en la cosa de la transmisión se ha roto de alguna forma, y pensando en el ser humano como un sujeto que se construye en relación a un otro también, ¿no? Efectivamente, hay cosas en donde decías, bueno, parece que estoy diciendo algo muy simple y muy de sentido común, pero realmente estamos como tan alejados de cuestiones de fundamento o básicas antes, ¿no? En la transmisión, en la educación incluso, que parece que hay que retomar puntos. Sí, yo veo que todo, la paternidad, la educación en la escuela, ¿no? Es como realmente en pocos años eso ha cambiado, ¿no? Realmente es como que nos damos cuenta que hay una mutación discursiva muy fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, que siempre he tenido a mí la escuela me gustó mucho como institución. O sea, realmente pienso que la escuela es fundamental. Y a mí me produce un efecto de mucha tristeza ver en lo que se convierte la escuela, no por los profesores, porque los profesores y maestros siguen habiendo muy buenos, pero por la presión, ¿no? O sea, realmente cómo una institución tan importante está sometida a ese tipo de presiones tan angustiantes, ¿no? Es decir, que de alguna manera, ¿no? La figura del maestro se ha fragilizado mucho, ¿no? Y bueno, me parece que eso es malo para los niños, porque son figuras muy importantes. Los maestros con niños pequeños son figuras que en cierto modo, bueno, son suplentes de los padres para muchas cosas, y es un lugar muy fundamental. Entonces, claro, una figura tan fundamental debería poder estar realmente al 100% en lo que está, que es simplemente relacionarse con esos niños. Y yo creo que si hay evaluaciones, presiones de todo tipo, es muy difícil. Creo que yo he visto, a mí me ha llegado, he conocido maestros muy deprimidos por ese tipo de presión, ¿no? Entonces yo creo que todo eso va deteriorando las cosas. Y los padres también, creo que los padres están ya mucho más angustiados. O sea, la cantidad de padres que me han preguntado a mí si su hijo podía ser autista es bestial. O sea, a la que uno más o menos tiene cierto renombre que han leído, porque hoy día todo circula por internet, ¿no? Y uno ve niños, yo qué sé, pequeños, de 2 años o de 3 años, que, bueno, pues simplemente no han tenido el desarrollo más brillante. Inmediatamente la sospecha de que son autistas a mí realmente me deja muy preocupado. Entonces, evidentemente, el 90% de veces que me lo han preguntado no
no lo era, ¿no? Pero me pregunto realmente por esta ansiedad tan fuerte, ¿no? Esto es un fenómeno de los últimos años. O sea, a mí esto antes no me ocurría. Pero es que no habla, ¿no? 2 años, no habla, ¿será autista? O sea, es realmente una pregunta en sí misma muy dura, ¿no? Parece que al haber esa invasión... Sí, hay aquí y luego hay este. Parece que al haber esa invasión del diagnóstico de la que hablabas, es como que se me ha ido la idea, lo siento. Ah, pues debes tener el TDA. Estás muy mal. No, eso mismo predispone, es que esa misma invasión es como una bomba social. Es que está la sociedad tan impregnada de eso que cómo no van a ir tantos y tantos padres, lo puedo entender, ¿no? Por un lado, no lo entiendo por otro, pero... Sí, hay una cosa, evidentemente, bueno, es un tema complejo, pero bueno, hay un libro de un colega, de José Ramón Ubieto. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. Yo tengo también lo mismo. Sí, es el que has dicho. Hablar con el cuerpo. Hablar con el cuerpo. ¿No? Hablar con el cuerpo. Ubieto, de José Ramón Ubieto. Está muy bien, porque recoge mucho este tipo de cuestiones específicamente sobre el TDA. Se les recomiendo mucho el libro porque es muy sencillo y ha tenido mucho éxito también en las escuelas porque realmente se deja leer. Pero, por ejemplo, hay cosas muy sencillas, ¿no?, que uno puede pensar. Por ejemplo, había alguien, un psicólogo, que hizo un estudio que tenía que ver con el aumento de este tipo de diagnósticos relacionado con el aumento de exigencias a una edad más temprana, ¿no? Porque decía que muchos comportamientos que antes eran considerados más normales en un niño de 3 años, a partir del momento en que el niño es escolarizado y empieza a someterse a una serie de disciplinas nuevas, evidentemente empieza a haber situaciones en las que obviamente no todos los niños reaccionan igual. En mi época, los niños de 3 años no iban al colegio. Y no soy tan viejo, de verdad. Y delante de mi casa había un bosque y supongo que había muchos niños hipercinéticos. Pero corrían, tiraban piedras y eso no era ningún problema, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí hay algo también que es una especie de perspectiva que perdemos, ¿no? Y es que deberíamos pensar si es tan normal esperar que un niño de 3 años esté mucho rato sentado, ¿no? Eso es normal. O sea, tenemos que cambiar el chip y decir, a ver, o sea, ¿qué estamos esperando de un niño? ¿No? Y al mismo tiempo, esperar ciertas cosas de un niño también hace que el niño se vea precozmente confrontado a una posibilidad de fracaso. Y entonces este estudioso, este psicólogo, él tenía una hipótesis, yo no, la verdad, no me siento autorizado, pero hay gente que lo está pensando, ya digo, no desde el psicoanálisis. Él decía que se podía pensar que realmente este aumento de las exigencias podía hacer que muchos niños se sintieran en una situación de fracaso precoz y que eso podía generar algunos de los niños que luego serían diagnosticados así. Lo cual tampoco pretendía decir que todos lo fueran. Pero, en cierto modo, vemos que este tipo de categorías es un cajón desastre, ¿no? Y yo creo que realmente tendríamos que pensar simplemente esto, ¿no? Cómo modular lo que esperamos de un niño de manera que no sea construir artificialmente ocasiones de fracaso, ¿no? O sea, ocasiones en las que situamos a un niño en una situación de evaluación y le retornamos a fracasar. Sí. Sí, hemos hablado del diagnóstico durante toda la charla y a mí me ha preocupado en concreto el periodo hasta los 4 años. Es evidente que el sobrediagnóstico es real, pero me impacta en concreto ese periodo de 0 a 4 años. Realmente hay un diagnóstico tan exacerbado de TEA y de este tipo de problemas en niños de esa edad, o sea, de hasta los 4 años. Realmente hay niños de 3, 4 años que son prediagnosticados o diagnosticados ya con un autismo, con un
Y con TDAH, los que quieras, un montón. Sí. Yo ahora no dispongo de datos epidemiológicos ni mucho menos, ¿no? Pero sí, hay muchos. Y bueno, evidentemente ahí hay muchas cosas, son datos siempre complejos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, por un lado, a lo mejor antes había cierto tipo de casos que no se diagnosticaban, ¿no? Entonces ahora, de alguna forma, se diagnostican y en algunos casos, digamos, acertamos, ¿no? Puede ser. Pero lo que pasa también es que las categorías se hinchan tantos que los falsos positivos, por dar una denominación, son también... puede haber falsos positivos, ¿no? Entonces yo veo dos problemas. Primero, los falsos positivos, ¿no? Y luego otra cosa, que los verdaderos positivos también es un problema, porque probablemente hay momentos en los que un niño tiene cierto tipo de comportamientos o signos que pueden ser, tienen una significación en principio, ¿no? Hipotéticamente patológica, pero luego se pueden normalizar también espontáneamente. Entonces es muy delicado, ¿entiendes? Sí, es que más o menos que, claro, si un niño de 3-4 años tiene esa etiqueta sobre él, igual esos puntos en los que podría corregir ese curso y no acabar desarrollando ese problema, al tener esa presión sobre él, digamos que le limitas, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En realidad, si uno es un buen observador, a veces hay niños que con 9 y 10 meses ya tienen algunos rasgos o unos comportamientos que uno dice, uy, ¿pero qué haces con eso? Es muy difícil. Por ejemplo, voy a decir, ¿no? Un niño que con 7 meses la madre describe que siempre que es un niño que le dan de mamar, ¿no? Cosa, bastante habitual a esta edad, ¿no? Y entonces la mamá testimonia de que el niño siempre está muy nervioso, que lo que normalmente esperamos de un niño cuando se le da de mamar es que primero, hay una secuencia, ¿no? Primero el niño está excitado, pero a medida que empieza a mamar, empieza como a calmarse, ¿no? Es una secuencia clásica, ¿no? Que hace que de alguna manera la interacción con el niño, ¿no? Y el que está en juego, lo que es la alimentación, tiene un efecto, ¿no? de tranquilización. Y la madre decía que este niño era como que más bien estaba todo el rato nervioso, ¿no? Que no se calmaba, ¿no? Bueno, uno empieza a preocuparse porque realmente, claro, es un momento muy importante. En la relación entre el bebé y su madre, es una escena, digamos, que tiene hay muchas cosas ahí, ¿eh? Hay muchas cosas porque, por los dos lados, porque para la madre sentir que lo que ella le da al niño le calma y le va bien, eso es algo que es una sensación muy importante para la madre. Para una madre sentir que lo que le da a su hijo no le va bien o le calma es muy inquietante. Entonces, ahí ya ves que se está produciendo algo que es un desencuentro, ¿no? ¿Por qué? No lo sabes, porque es un misterio, ¿no? Ese mismo niño, a los 9 meses, gatea ya. Lo llevan a la guardería. Y es una guardería de estas, así un poco interactiva, que entran los padres y hacen juegos todos juntos y tal, y están los papás y los bebés y tal. Y los padres describen una situación, y es que este niño, que ya gatea muy bien, con 10 meses me parece, resulta que la guardería esta estaba en una planta baja, y desde donde estaban se veía la puerta de la calle. Bueno, y entonces este niño, cuando estaban todos en círculo y empezaban a hacer cosas, el niño pum 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 se iba y salía gateando a la calle. Dices, ostras. Pero, ¿puedes decir que es autista? No, pero empieza uno a preocuparse. ¿Y qué haces con eso? Bueno, pues este niño, con 14 meses, ya anda, y entonces la primera vez que los padres van de vacaciones al mar, la primera vez que ve el mar, el niño se desencadena, se enloquece y empieza a aparecer toda una serie de comportamientos repetitivos claramente autísticos. Claro, ahí la cuestión es, bueno,
se sabía ya, ¿no?, cuando había estos problemas con la lactancia, y luego cuando el niño se iba a la calle gateando, amigo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Es muy sutil porque, claro, no sabes, ¿no? Claro, yo pienso que si estás ahí, yo qué sé, ¿no?, pues atendiendo a esta familia, a lo mejor tratarás de ver de qué manera esa mamá, cómo se sitúa con respecto al tema de la lactancia, cómo la puedes calmar, por qué está tan nerviosa ella misma, qué interpretaciones hace ella, ¿no?, de lo que es el nerviosismo del niño. Pero claro, decirle, uy, a lo mejor es autista, ¿tú te imaginas? Sí, por eso yo creo que tiene mucha importancia lo que mencionas de entender a cada niño desde su individualidad. Claro. Desde el mismo, desde su... Y no sé en qué ámbito más o menos, pero yo creo que desde el enfoque dinámico. Claro, no, pues eso estamos de acuerdo, pero yo te pongo este caso para decirte que de todas formas no es que la cosa sea tan fácil, porque realmente, ¿qué ocurre? Finalmente este niño, a los 14 meses, aparece toda esta problemática autista realmente, bueno, es brutal, ¿no? Y entonces los padres a lo mejor te pueden decir, ¿pero usted lo había visto antes? Y se te hiela la sangre, porque ¿qué dices? O sea, lo digo para que tengáis conciencia de que es un tema muy difícil, para todos muy difícil, y que la forma más, digamos, fácil de resolverlo es a saco diciendo, no, yo etiqueto y ya te las apañarás. Sí, pero ojo, yo, si he estado ahí, realmente lo he pasado mal porque a veces no lo tengo muy claro, o sea. Entonces, de alguna forma yo creo que sí, ¿no?, que es lo que tú dices, tratamos de situarnos en el niño, lo que ocurre sin ponerle etiquetas. Pero llegará el momento en que la cuestión de la etiqueta se va a plantear y a veces habrá padres que te reprocharán no habérsela puesto antes. Es un tema muy complicado. O sea, quiero que seáis todos conscientes de que es un tema muy delicado. No tenemos ninguno la receta, porque a veces también es verdad que, por ejemplo, colegas que trabajan en el centro de Samboy de desarrollo que yo asesoro dicen, bueno, pero es que tenemos que empezar a diagnosticar antes porque ya no tenemos tanto tiempo. Porque si tú no has diagnosticado a los 2 años y medio, 3, diagnostica el vecino, diagnostica internet. Y dicen, y a lo mejor es peor. O sea que estamos metidos en una historia que de verdad que es muy complicada. Entonces a veces, últimamente hay colegas que dicen, no, pues yo estoy empezando a diagnosticar mucho antes porque es que veo que si no, igualmente la gente se diagnostica sola. O sea que estamos en una historia complicada y también ver que no tenemos una solución y que tenemos que ir construyendo en cada momento lo menos malo también, ¿no? Sí, hay. Yo quería comentar un poco, me ha parecido muy interesante tu intervención, porque yo trabajo en un centro escolar público, en primaria. Este año estoy con la función de consultora, orientadora, y en reuniones que he tenido con alguna madre, con la tutora, sobre algún alumno en concreto, la madre ya venía muy predispuesta al tema del TDAH, que tú has comentado, ¿no? Entonces, bueno, vino con un informe médico de un psiquiatra, neuropsiquiatra muy conocido en Guipúzcoa, donde decía que no era claro el diagnóstico y daba unas pautas para profesorado, educativas y tal, ¿no? Bueno, hablamos con la madre, se tranquilizó, bueno, pues ya la profesora era nueva también, y comentó un poco cómo le veía y que veía que, bueno, pues que tenía cosas majas y tal. Y al mes y medio volvió a solicitar otra entrevista y en aquella ocasión ya había mandado el cuestionario famoso del TDAH, que no pone ni quién lo envía, ni qué colegiado es, o sea, es un cuestionario que usted lo rellene. Yo lo traté con la tutora, lo hablamos las dos, dijimos que no sabíamos ni quién nos lo enviaba y que al principio, como había unas pautas enviadas al profesorado, cómo tratar alumnado con posible TDAH, yo me lo leí, me lo resumí y cuando nos reunimos con la madre dijimos que bueno, que nosotros no nos veíamos en situación de rellenar el cuestionario y que íbamos a hacer caso a las pautas educativas
educativas para el profesorado y las íbamos a difundir y tal. Bueno, he tenido dificultades con mis propios compañeros. Es un tema muy complicado. Muy complicado. Porque no se cuestiona el orden cuestionario. Y eso, éticamente, a un profesional le pone entre la espada y la pared. Sí, sí. En este momento hay mucha gente que se siente así, como usted dice, entre la espada y la pared. Es bien fuerte. Y otra cuestión también importante, que en la circular del Gobierno vasco de principios de curso ya se empieza a hacer diagnóstico precoz, ya se está tratando de diagnóstico precoz en las escuelas infantiles públicas, en esta comunidad. Por primera vez, lo he leído yo en la circular, y ya aparece, y los profesores tienen unos cursos, unas formaciones, una serie de cuestiones para entrar en lo que es en el diagnóstico precoz. Yo he estado trabajando 3 semanas de apoyo con niños de 3 años, es lo más bonito que hay. Claro, sí. No, es fantástico. Es lo más bonito que hay. Pero lo van a convertir en una cosa terrible. Es lo más bonito que pasa, lo flipa. O sea, Pero a ver, yo lo que... Lo que más he disfrutado de este curso ha sido lo que hice con los niños de 3 años. Cuando uno lleva años colaborando con escuelas, la verdad es que hay que decir, yo la situación específica de aquí, de Euskadi, yo no la conozco, pero por ejemplo puedo decir que en Cataluña, pues no creo que sea muy diferente. Yo la impresión que tengo es que la escuela pública en Cataluña, y luego he visto que en España también, es muy buena, incluso mejor que en otros países. Por ejemplo, es mucho mejor que en Francia, curiosamente. Porque digamos que aquí, en estas latitudes hay una... Bueno, en general hay una cierta sensibilidad, ¿no?, por parte de los maestros y profesores para acoger a los niños con ciertas dificultades. Mientras que, por ejemplo, en Francia es muy difícil. Francia es mucho más, si el niño no cumple con eso, no es asunto nuestro, ¿no? Entonces yo más bien lo que he visto es que cuando hay un niño que tiene problemas, ya se sabe, los profesores consultan, tendrán sus consultores, etc. Y eso se resuelve, o sea, y hay la red de atención temprana, o sea, tenemos una serie de cosas de lujo, realmente de verdad, o sea, estamos muy bien comparado con otros lugares. Entonces, a mí lo que me parece realmente brutal es que cuando las cosas en principio van bien y tenemos un sistema escolar que está funcionando, que cuando hay un niño que tiene dificultades se detecta, ¿cómo está la alarma de el equipo de detección precoz, programas de crucecitas? Es como una cosa que realmente la situación es para hablando en absoluto. En absoluto. O sea, hay muchas cosas, evidentemente el sistema escolar tendrá sus problemas, etcétera, pero no se arregla todo reduciendo a un tema de TDAH, habrá muchas otras cosas. Por un lado se está reduciendo el presupuesto por una serie de cosas, ¿no? Hay más niños por clase, hay menos recursos. Eso sí, muchos recursos para atacar directamente, ¿no?, el comando anti-TDAH. ¿Vale? ¿Y por qué no ponen más profesores? De verdad, es una cosa de una lógica tan sencilla que yo me asusto porque pienso que hemos tenido un sistema de relativa bonanza, se ha trabajado muy bien. Yo realmente en los últimos 10-15 años he trabajado muy bien con las escuelas públicas, conozco muchas excelentes experiencias. Todo eso ahora está puesto en cuestión, parece que esto es la guerra. Realmente digo, francamente, no me fío nada. Creo que hay una alarma muy artificial y que lo que transmite es una falta de confianza radical en los educadores. O sea, ahora que está de moda para se les empodera, al contrario, se les desempodera. Y eso me parece lo peor, porque yo creo que cuando uno tiene un niño delante, justamente cuanto menos papeles tenga que con diagnóstico, tú olvídate un poco. Y bueno, entonces hay una especie de cosa, porque evidentemente hay fracaso escolar, hay lo que hay, pero esto es un fenómeno muy complejo que tiene que ver con tantos factores que querer ahora establecer relaciones estadísticas artificiales entre el fracaso escolar posterior y que no se ha diagnosticado precozmente suficientes niños con TDAH, realmente es como querer justificarse. Y además con una presión cada vez más fuerte, porque ahora en el libro blanco de
del gobierno sobre educación, lo que les ha ocurrido de idea genial es que los recursos de los profesores van a cobrar en función del éxito de los alumnos. No sé si han leído esto. Esto ya es... Uno lee esto y dice, pero ya, ¿qué van a provocar? Hay una cosa interesante, un dato. Este sistema de la evaluación de las escuelas y que los recursos de las escuelas y profesores va en función del éxito de los alumnos. Hay que decir que en Nueva York, a nivel de Estados Unidos, hubo un programa, que ahora no recuerdo quién, una mujer que era responsable de este programa, que trabajaba para Bush, o para Bush hijo, y esta persona, después de poner en marcha este sistema, publicó un libro pidiendo perdón por los desastres que se habían producido en Estados Unidos con esta incentivación de los mejores profesores y castigo de los peores profesores y de las peores escuelas. Porque dijo que finalmente siempre acaba lo mismo, que las escuelas de barrios ricos acaban teniendo más recursos y las de los pobres menos, o sea, lo de siempre, vamos. Lo de siempre de la media, ¿no? Para este viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Y esto, que es la más pura realidad, más cruda del poder, de todos y que realmente durante unos años hemos conseguido realmente revertir con un discurso sobre la igualdad de oportunidades, pues ahora han descubierto que no, que si hay, por ejemplo, un barrio con problemas, evidentemente como si los niños que llegan a su casa y encuentran padres analfabetos, pues tuvieron las mismas oportunidades de unos niños que tienen unos padres más cultos, evidentemente. Claro que va a haber diferencias siempre, pero claro, si encima vamos a castigar a los profesores que tratan con niños con problemas, entonces sí que ya. Bueno, y esto es un estudio que ha desarrollado un filósofo y pedagogo que se llama José Antonio Marina. Es un señor que se ha forrado haciendo libros de autoayuda, de los cuales realmente hay muchos párrafos que son de un nivel bastante patético, y en cierto modo es un señor que no voy a decir que plagie porque seguramente me denunciaría y él tiene más abogados que yo, pero lo que sí puedo decir es que es un señor que dice, algunas de las mejores cosas que dice son cosas que las ha dicho mucha otra gente antes que él y él no cita nunca a nadie. El señor Marina es un señor que parece ser que todas las ideas brotan de su cabeza sin haber venido a ningún sitio. Y este señor es el que va a evaluar a los profesores de este país. Así que agárrense que vienen cosas.